Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en el día de hoy, esta tarde del viernes. Yes. Gracias al Así es. Señor, ya culminamos una semana para su honra y su gloria. Estamos hoy en el día aquí trayendo la palabra del Señor una vez más como cada viernes. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos entrar a sus dispositivos y nos ven desde sus celulares y hasta su televisión. Hoy la radio. Y la radio sobre todo, así es. Estamos más que agradecidos y contentos con el Señor por permitirnos estar una vez más aquí. Y quiero que estos dos compañeros, por así decirlo, se presenten, les den las bendiciones y pues vamos a iniciar ya de lleno con el tema del día de hoy. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un gusto saludarles y una vez más compartir la palabra de Dios para que podamos nosotros ser edificados. Así que atentos, y yo sé que porque cuando compartimos la palabra de Dios que es Así viva, es. algo tiene que pasar en Amén, nuestras vidas. amén. Así es, para mí es mucho más que un honor aprender y compartir lo que Dios tiene para nosotros y para todo el que escuche. De verdad que para mí es muchísimo más que un honor. Amén. Y saben que durante este mes hemos estado hablando en base a mi casa y yo bajo el señorío de Jehová. Así es. Y hemos venido hablando, hemos venido tratando, sabemos que por cierto es el mes de la familia. Y ya para entrar, o antes de entrar de lleno en nuestro tema como tal, vamos a pues refrescarle un poquito la memoria a aquellos que nos oyen durante las actividades, los servicios que damos en nuestra iglesia local. Recordarles que estamos ubicados en Les Bayat, número 86, y que nuestra iglesia es pastoreada por nuestro pastor y hermano Alvin Carrasco. También recordarles que durante la semana los diferentes ministerios y las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia local, los lunes los caballeros pues tienen oración en los diferentes hogares del ministerio a partir de las 7 de la noche. Los martes estamos aquí nuevamente con nuestro pastor, pues nos expone las enseñanzas o más bien las verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche también. Los miércoles tenemos consagración bíblica a partir de las 9 de la mañana. Los jueves, importante, los diferentes ministerios de nuestra iglesia local. Venimos aquí a un servicio congregacional, tratamos diferentes temas, tenemos también paneles, tenemos prédicas interesantes durante los diferentes jueves de estos meses. También los sábados estamos nosotros aquí los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde, y el domingo, o más bien los domingos, estamos aquí a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y ya a las 11 de la mañana retornamos con nuestro servicio de acción de gracias. Así que usted no puede decir que no está informado de lo que pasa durante toda la semana en nuestra iglesia local. Eso es así. Y Dayelis, este lunes 17 de noviembre, ya es este próximo lunes, la Iglesia de Dios de la Profecía del Área 5, que corresponde a la ciudad de La Romana, tiene el concierto Jubileo Sin Límites. Así es. En el Coliseo a partir de las 7 de la noche. Rosa, Karina, Wilkin, Papagoso, RL y Vanessa. También estará un ministerio que pertenece a nuestra iglesia y Eterna Gloria. Así que 250 pesos por persona. Allí estaremos en Jubileo Sin Límites, así que únete a este gran concierto. Amén. Y así arrancamos pues nuestro programa del día de hoy. Este es un tema que a mí particularmente me ha tocado mucho. Sin embargo, entiendo que todos aquellos que nos escuchen también van a salir sumamente edificados. Y es jóvenes como puentes espirituales en sus familias, Amén. dentro de sus familias. Y creo que esto es un tema que quizás no se toca tanto, pero es un tema sumamente importante que nosotros como jóvenes aprendamos a reconocer quizás ese rol dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra familia. Y nuestro propósito con este programa es que los jóvenes, es más bien motivar a los jóvenes a reconocer que Dios puede usarlo como ese instrumento de fe, ese instrumento de esperanza y también de transformación dentro de sus hogares. Y vamos a iniciar más bien hablando de cómo mi fe, o más bien
ese llamado que nosotros tenemos a ser puente de nuestra familia. Quizás los jóvenes que nos escuchen dirán, pero yo, o sea, ¿cómo yo puedo ser puente de mi familia? Quizás yo el más pequeño o quizás el que no tomen tanto en cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de yo ser un puente dentro de mi familia? ¿Y cómo puedo hacerlo yo quizás sin rendirme? Y justamente hoy vamos a tocar esos temas y vamos quizás a poder responder esas preguntas que quizás que yo sé que esos jóvenes y hasta nosotros mismos, esas preguntas que nos hemos hecho en algún momento con respecto a ese rol dentro de un hogar como hijos, que se nos delega y que quizás no lo hemos abrazado, no hemos abrazado quizás ese llamado a nosotros también ser útil dentro de nuestro hogar, que no es solamente quizás el yo dejarme como que guiar por mis padres, que obviamente es lo correcto, pero también yo reconocer que yo como hijo tengo un rol dentro de mi casa. Y quizás ese joven que no viene de una casa cristiana, que no nació dentro de un hogar cristiano, y pues entendemos que juega un papel fundamental, o sea, el llamado a tu ser puente espiritual juega un papel fundamental en este caso. Y me encanta porque Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos esa luz del mundo. Y mencionaba, creo que lo hablábamos internamente, y yo mencionaba que nuestra relación con Dios es esa semilla que hará florecer la fe en nuestra familia. Eso yo lo leí hace unas semanas y eso me marcó muchísimo porque yo decía, verdaderamente esa relación que yo tengo, quizás si vivo con alguien dentro de mi casa que no conoce del Señor, pues mi relación con el Señor va a hacer que la fe de esa persona pueda florecer. Y es lo que nosotros nos pone en esa posición de tengo que hacerlo bien para la gloria del Señor, pero también para aquellos que no conocen de Cristo. Y eso es así, eso es así, es un llamado muy fuerte y muy bonito. Y realmente el tú ser luz en tu familia es el verdadero reto a tú ser un seguidor de Cristo verdadero. Porque yo podría decirte que es fácil nosotros pararnos en una esquina y empezar a hablar de Dios. Muchas personas que no conocen nuestra vida, que no saben quiénes somos, van a escuchar la palabra de Dios y van a decir, wow, qué bueno, me estoy sintiendo confrontado. Pero cuando a ti te toca hablar de Dios a las personas que verdaderamente te conocen, es una oportunidad. Totalmente. Es una oportunidad fuerte y verdadera para tú decir, ok, lo estoy haciendo bien, estoy sirviendo a Cristo de una manera verdadera, porque realmente son personas que viven contigo y te conocen. Te conocen, ahí está el detalle. Es que te conocen. Entonces, tú hablabas, Dayelis, de cuando hay jóvenes que dentro de su hogar, o sea, son ellos únicos, su familia no conocen al Señor y deben ellos, así como Mateo 5:14, claro, eso es un llamado que nos habla, ¿verdad? Somos luz, todos, independientemente pero realmente ser esa luz en medio de tu familia, de esos que te conocen, que saben tus defectos. Así y tú debes demostrar a Cristo, tú debes demostrar la palabra. Y una vez más, tomo el verso de que cuando le habla a los jóvenes en la carta, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, y en el mismo paisaje lo dice ahí 2 veces. O sea, eso es para que lo podamos creer que es así, que así es. Así es. Y ser ese puente espiritual es aceptar de que Dios quiere usar nuestra vida, o sea, nuestra fe, nuestra historia, es para que otros conecten con Él. Es entender que mi vida no se trata de mí o no termina simplemente en esa salvación que se me ha otorgado, sino que también yo debo de extender de eso que por gracia pues yo he recibido. Es un camino que obviamente Dios extiende para rescatar, para restaurar, para redirigir a aquellos que nos rodean y que no conocen de Él. Y esto me lleva a otro punto, y es mi fe como una puerta de salvación para mi familia, para aquellas personas que no conocen del Señor, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea tío, abuelo, quienes ustedes tengan en su hogar, o sea, mi fe como puerta de salvación para esas personas. Y yo creo que tenemos a José, uno de mis ejemplos más importantes que podría mencionar, y en Génesis 45, 7, 8, dijo que, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, un remanente en la tierra y para darlos vidas por medio de una gran liberación. O sea, José nunca imaginó que su historia terminaría salvando a los suyos. Él solamente estaba siendo fiel al Señor en medio del dolor,
Y sin darse cuenta, esa misma fidelidad del Señor estaba construyendo un camino todos los días que un día salvaría toda su casa. Sí. Quizás sus padres no se imaginaron eso, sus hermanos no se imaginaron eso. Sin embargo, vemos cómo esa fe de José, de adquirir ese llamado, de adquirir lo que en ese momento se le estaba entregando, es ese puente que nosotros podemos decir, bueno, verdaderamente es un puente a la salvación de su familia. O sea, vemos claramente el ejemplo de José. Y no solamente se queda ahí, vemos que no solamente fue de su familia, sino de un pueblo completo. Sí. Y es impresionante, también nos recuerda a Noé que Hebreos 11:7 nos dice que por la fe Noé preparó arca, que su casa se salvase, o sea, para que su casa fuese salva. La fe de Noé fue un refugio, o sea, fue el refugio de su familia. Su fe en ese entonces, de él aceptar el llamado que el Señor en ese momento le había hecho, pues fue como ese rescate para su familia. Y ¿Sabe, perdón, Dayelis, que ahí en la historia de Noé nosotros podemos ver lo importante que es para el Creador el tema de la familia? Y Así sabemos y es. repetimos de Totalmente. que fue la primera institución, Sí, ¿verdad?, que él hizo. Y ahí vemos que cuando pasa esto de Noé, ¿verdad?, toda la destrucción, él lo que salva la familia. familia. Entonces, ese punto también nosotros como jóvenes, siendo luz en nuestros hogares, debemos de entender de que el Señor tiene un propósito. Eso es así. Porque muchas veces en nuestra, pudiéramos decir, rebeldía, ¿qué es lo que está diciendo mamá? ¿Qué es lo que está diciendo papá? ¿Verdad? ¿Qué están diciendo mis abuelos? No le debo de hacer caso, yo tengo que hacer lo que yo Así quiera, es. lo que yo he entendido. Sabios en Sin emba- nuestra propia opinión. Exactamente, porque en esa etapa de joven, ¿verdad? Ajá. Como que todo lo que nosotros estamos haciendo luce como que es lo que está bien. Así Y después es. nos damos cuenta cuando reflexionamos, ¿verdad? Y ahí podemos ver en la historia de Noé esa importancia que tiene que nosotros podamos hacer todo lo posible por preservar la vida de nuestra familia, pudiéramos decirlo así de esa manera, nosotros como siendo luz, tratando de que mi familia, si sirve o no sirve al Señor, porque Así yo tuve la es. dicha de crecer en un hogar, ¿verdad?, cristiano, como decimos, y realmente me hubiese gustado, de verdad, como tener en mi etapa de adolescente, más joven, ese más amor por la palabra de Dios. ¿En qué sentido lo digo? Más amplio conocimiento, como para ser más, ¿cómo digo?, viva, no sé, en la palabra, y en que la palabra sea lo que nos guíe, porque a veces sucede que nosotros, como crecimos en hogares cristianos, entendemos, bueno, ya lo tenemos rezagamos. todo muy bien, entendemos Sí. todo lo que tenemos que hacer, pero sin embargo a veces hay cosas que arreglar. Totalmente. ¿Verdad? Como que están media chuecas, para decir esa palabra así de manera coloquial. Y si nosotros peleamos por nuestra familia, de que se pueda preservar y de que puedan alcanzar salvación aquellos que no la han alcanzado, ojalá esto pueda ser una meta diaria que nosotros nos podamos proponer para hacer ese puente. Eso es así. Y tocando el punto que tenía Dayelis, de José, de Noé, hay algo que a ellos los caracterizó también, que fue siempre la obediencia. Ellos se guiaron siempre por la obediencia a la palabra de Dios y Dios exaltó eso. Otra cosa otro personaje que me llegó es David. David, y tiene que ver también con la familia, porque David era el menor de sus hermanos. Y cuando fueron a ungirlo, él estaba cuidando las ovejas, él no estaba ahí. De hecho, ni siquiera se pensaba que él era al que iban a ungir como rey. Pero Así Dios es. tenía eso para él. Y sucede que ese que no se pensaba que iba a ser rey fue el que liberó a todo un pueblo, no solamente a su familia, de Goliat. Entonces, no hay edad para uno ser puente, no hay edad para uno, no hay una excusa para uno no ser puente. Solamente hay que obedecer lo que Amén. Dios tiene. Amén, totalmente. Y ustedes hablando todo esto, más bien hablando todo esto, me llega así rapidito a la mente. Y es que a veces nosotros también enfrentamos desafíos, quizás en ese proceso de ser puentes dentro de un hogar. Y más cuando no estamos en un hogar
cristiano, sino que nosotros somos los únicos cristianos dentro de ese hogar. Y yo entiendo que se presentan desafíos que son reales, o sea, desafíos con los que nosotros todos los días tenemos que, y digo nosotros porque yo no vengo de un hogar cristiano. Entonces, para mí quizás no ha sido fácil, y yo sé que aquellos o algunos que nos escuchan también pueden sentirse identificados con lo que digo, y es que existen desafíos de tú vivir una vida ejemplar para ellos, desafíos de tú estar en contra de la corriente de muchas cosas que tú sabes que la palabra no establece, pero que dentro de ese hogar sí se hacen. Entonces, es un desafío que todos los días y constantemente nosotros tenemos que vivir contra la corriente, contra todo eso que quizás se quiera pues alzar en contra de nosotros, quizás porque somos cristianos, quizás porque no nos entiende nuestra forma de vivir, y de ir poco a poco como que adentrando y desmontando ciertas creencias que por muchas situaciones, por muchos años, pues han venido como que entrelazándose, y el tener que romper con esas cosas a nosotros se nos hace quizás difícil y cuesta arriba. Pero lo importante de nosotros tener la palabra del Señor como esa herramienta fundamental en ese proceso es lo que a nosotros nos va a llevar a permanecer firmes. Amén. Pero yo quiero que puntualicemos quizás 3 desafíos. Entiendo que ustedes dos vienen de hogares totalmente cristianos, yo no vengo de un hogar cristiano, pero quizás qué desafíos ustedes pueden o pudieron en algún momento tener para quizás en algún momento ser ese puente que ustedes quisieron ser. Bueno, no, está bien. Sí, vengo de un hogar cristiano, gracias al Señor, pero actualmente hay personas en mi familia que no sirven al Señor. Entonces, para mí, los 3 puntos que yo te podría decir, sería el primer punto, tú mismo. Sabes que somos seres humanos, ¿sabes? Saliéndonos de que venimos de un hogar cristiano, saliéndonos de que venimos de enseñanzas bíblicas, hay una humanidad que es con la que tenemos que luchar todos los días y ser ese reflejo. Y es como yo decía anteriormente, es fácil tú hablarle de Dios a una persona que no te conoce, pero a alguien que vive en tu casa, que sabe cuáles son tus situaciones, que sabe cuáles son tus costumbres, es tu mayor reto, porque es tú servirle a Dios verdaderamente porque ellos te ven, así como Dios te ve. Fácilmente, porque están contigo todo el tiempo. Sí. Dios te ve. Y ahí caemos entonces en la doble vida. Exactamente. Porque si tú me estás predicando algo y tú estás haciendo todo lo contrario a eso que tú me predicas, y que está en lo la alejaría palabra, a ellos. Exactamente, entonces estaremos viviendo una doble vida. Exactamente. Eso es así. El segundo punto que yo te podría dar sería el enemigo y sus dardos de fuego. Porque sabemos que además de que tenemos y luchamos contra nuestra carne, el enemigo no va a dejar de hacer su parte. El enemigo va a crear situaciones, va a crear eventos donde nuestra fe va a ser probada, y lo podemos ver en la Biblia, donde muchísimos de los jóvenes, el mismo José fue un ejemplo, donde su fe fue probada. También podemos ver jóvenes que, bueno, no sé si era joven en ese momento, pero David se vio tentado y cayó. Entonces el enemigo pone muchas situaciones donde si tú no estás apercibido, puedes caer. Y el último punto que yo podría poner sería el mismo sistema. Vivimos en un sistema que está prediseñado para que seamos o normalicemos el pecado. O sea, vivimos en un mundo donde todo está siendo normal, todo es todo, nada es nada, y todo como que se normaliza. Yo tengo que respetarte tu posición por más torcida y corrompida que esté. Entonces, yo creo que eso sería como que el mayor punto, a no normalizar el sistema, el mundo, no acostumbrarnos a eso. Eso sería... Sabe que un desafío, en el caso nuestro, mi caso, ¿verdad? Viniendo de un hogar cristiano, es el mismo hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Exactamente. Y tener que ese tema en mi edad, ¿verdad? Tengo 35 años, todavía estoy joven. Sí, claro que sí. Aunque tenga hijos, esposo y todo lo demás. Pero el hecho de tener esa carga de que se me fue enseñado algo y de yo realmente venir a los pies del Señor en arrepentimiento, aún
habiendo estado en un hogar cristiano, ¿verdad? Porque como quedamos por hecho, bueno, nací en un hogar cristiano, soy hijo de la promesa y no tengo nada más que hacer, Bueno. pero ese es un mismo desafío. Cuando yo estoy en mi edad joven, salgo aquí, estoy entre mis compañeros del colegio, entre compañeros de la universidad, y entonces como que estoy en esa lucha wow, tengo ese compromiso con lo que aprendí en casa y lo que tengo yo que hacer ahora. ¿Realmente quiero yo seguir aquello que aprendí en casa? Así es. ¿O quiero yo hacer a lo que estoy expuesta ahora mismo en el mundo? Así Y es. después veo, pero yo necesito yo conocer al Señor. Eso fue uno de los grandes desafíos que particularmente que tuve en el tiempo que estaba dentro de mi hogar. Se me fue enseñado algo. Por eso, ¿verdad? Pablo de Timoteo le dice, persiste en Sí. lo que tú has aprendido. Y ese es para mí esa mayor confrontación de poder persistir en lo que yo aprendí por el mismo sistema. Sí. Y todas las condiciones que se nos presentaban, porque muchas veces aquellos que crecemos en hogares cristianos, yo gracias a Dios tuve unos padres, unos abuelos como que siempre me permitieron estar clara de las cosas que pasaban en el mundo. No era como que yo estaba guardado porque somos un hogar cristiano. Y pude conocer, o sea, entender de lo que me podía enfrentar en el mundo. Y eso me ayudó bastante a también decir, no, lo que quiero es vivir por la palabra, claro, con varios tropezones y situaciones. Como todos. Pero eso es uno de los grandes desafíos, como que tú tomar tu decisión Así y no es. solamente por lo que te hayan enseñado en casa. Totalmente, al final es mantenernos firmes en eso que verdaderamente se nos ha enseñado. Y ya para ir como que concluyendo de todo lo que hemos hablado, que sé que nos vamos a ir con muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. Sin embargo, aquellos que nos escuchan, yo sé que quizás tengan una duda, quizás no sepan cómo hacerlo, quizás quieran más bien entender cómo se pueden mantener firmes cuando en ese hogar es totalmente indiferente a Dios. Cuando quizás se levantan contra de ti por cosas que tú sabes que la palabra establece y que quizás ellos todavía no han aprendido a entender cómo el Señor ha cambiado tu vida, cómo la misma palabra del Señor ha transformado tu vida. Y me encanta porque es como que esa pregunta que a todos en algún momento nos ha llegado. Y yo quizás, ¿cómo puedo mantenerme firme en esos desafíos que todos los días nos llegan? Pero una de las cosas que yo recuerdo que conversaba con alguien me decía, Dayelis, tú no puedes entender o creerte que tú eres el Espíritu Santo. Porque lamentablemente hay una parte que a ti te corresponde, ciertamente, pero también hay otra que tú tienes que simplemente dejar que el Espíritu Santo trate con las personas. Y a veces nosotros nos creemos que somos el Espíritu Santo y queremos cambiar a las personas. Y corregir todo. Y corregirlo todo. Y creyendo nosotros que somos perfectos. Y no entendiendo que hay un proceso o sea, debe de haber una transformación, un proceso de quizás de enseñanza, de ir moldeando ciertas cosas. Y eso me marcó mucho porque yo quería que las cosas se dieran ya. Señor, cambia, Señor, restaura, Señor, esto. Pero había una parte que a mí no me correspondía. Así es. Claro. Pero ya como que para finalizar... Perdón, Dayeli, sabes que la oración ahí es bien importante y es un buen Totalmente. sostén para aquel que está en un hogar no cristiano. En estos días vi un drama en una iglesia, a raíz, ¿verdad? Dado el mes de la familia, que solamente había una joven cristiana y cómo ella se mantenía en oración, ¿verdad? Era un drama, pero es una, Sí. ¿verdad? Uno reflexiona en lo que ve en oración ahí para que las cosas dentro de su hogar pudieran cambiar y ella pudiera mantenerse como ejemplo en su familia. Así es. Y ya para concluir, yo creo que Gálatas es uno de los versículos perfectos y en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no nos cansemos de quizás hablarle del Señor, no solamente a nuestra familia que no conoce del Señor, sino a aquellos amigos, amistades, relaciones quizás no tan cercanas, compañeros de trabajo. O sea, la Biblia nos manda a nosotros a no cansarnos de hacer el bien, porque en su momento vamos a ver los resultados del no habernos cansado. Y a ti, joven que nos escucha,
oración, mucha oración. Si quizás tú te encuentras en esta posición, y recordar que tus aliados o tus mejores amigos en este proceso va a ser obviamente la oración y la palabra del Señor. Amén. Es lo que yo te puedo recomendar, es lo que a mí me ha funcionado y entiendo lo que a ti también te puede funcionar. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios le guarde y nos vemos en una próxima.